La enfermedad nos hace aprender algunas cosas y esta en particular, hace una semana habían cosas que eran completamente diferentes a lo que son hoy mismo en día. Hemos cambiado nuestro concepto de esta enfermedad prácticamente en horas y eso de alguna manera es un reto para la ciencia al cual nos debemos y tenemos la obligación fundamental de aclarar todos estos aspectos. Yo quiero empezar con una nota lo más jocosa posible porque sé que desde sectores del alto gobierno están conectados y me pareció raro en estos días que en mi Twitter, y un poco tiene que ver con el metamensaje que traigo hoy, me salió este mensaje: el virus de Zika te ha seguido. Me llamó la atención la cosa, ¿no? Me metí, no tenía tantos seguidores, tenía 360 seguidores nada más, pero en todo caso, en el contexto de la Venezuela de hoy, es algo de alguna manera preocupante. Yo debo decir que en la última epidemia, que fue de chikungunya, no fue el Zika el que nos siguió. Hubo otras personas que nos siguieron y debo reconocer que en este momento la situación parece diferente y diría un poco mejor a la situación en términos del entendimiento gubernamental de la epidemia, porque hasta hace pocas semanas el virus anterior, que fue chikungunya, alguna de las versiones más importantes del sector oficial era que era inoculado por un sector de la parte política al otro sector de la parte del país. Yo creo que hoy la situación ha cambiado favorablemente en términos de cómo entiende el alto gobierno esta enfermedad. Vamos a pasar por estos temas, fundamentalmente por los aspectos epidemiológicos, por los clínicos brevemente, porque la verdad no son tan notorios, sino las implicaciones en términos de magnitud, hacia dónde vamos, dónde estamos parados en este momento y qué información tenemos que nos permita adelantar un poco cuál va a ser la situación en particular en Venezuela. Vamos a ir por todos estos aspectos más adelante. Yo creo que hay que entender, nunca se produce una epidemia en una situación óptima para ningún país. Siempre las epidemias vienen en diciembre, en Semana Santa, cuando no hay luz, hubo un tsunami, hubo una marejada, hay sequía, etcétera, etcétera, por razones milenarias. Y esa es la situación de Venezuela en este momento. Tenemos un fenómeno que no es nuevo, que tenemos una alta incidencia ética, y creo que es uno de los drivers fundamentales de la epidemia. Tenemos una crisis de agua que ya lleva bastante en el país, pero muy, muy agudizada en las últimas semanas. Tenemos una situación coyuntural con los medicamentos en general en el país que no pasa de alguna manera desapercibida para el efecto de la enfermedad, y tenemos una situación de política y social tensa que no merece mayores explicaciones. Todo esto para entender que la sola palabra de epidemia en la comunidad general genera una angustia per se por el concepto nosológico que tiene esa palabra. Si a eso le sumamos, este entorno país genera un aumento de la conceptualización en la mente de los ciudadanos de cuál es la magnitud real de la epidemia. Y creo que esto solamente se combate con educación y con conocimiento, que es un poco lo que venimos a hacer nosotros hoy aquí. En términos de la historia, y esto lo aprendimos muy recientemente también, el Zika es una enfermedad particular. Creo que comparado con chikungunya, una de las diferencias fundamentales es que chikungunya entró por el este y Zika entró por el oeste. O sea que si pensamos que estamos lejos de África, bien sea por un lado o por el otro del globo terráqueo, estos virus pueden llegar relativamente rápido, sobre todo con el tema de los viajes internacionales. Y lo que quiero destacar de esto, que esto es una historia que cada vez se conoce más, es que tenemos muy poca evidencia de la epidemia de Zika en el mundo. Mucho menos o logarítmicamente menos que chikungunya. Zika solamente se ha producido en entornos rurales del África meridional, algunas islas del Pacífico, islas relativamente pequeñas del Pacífico. Por lo tanto, el potencial de complicaciones, el conocimiento de la transmisibilidad, el impacto en el mediano y largo plazo, lo estamos viendo en tiempo real. Vamos a ir aprendiendo en cada minuto, en cada semana, un poco la magnitud en la que se expresa esta epidemia. No es lo mismo una epidemia en una isla que tiene 20.000 habitantes que en un país como es el monstruo del sur, como Brasil, que tiene 200 millones de habitantes. Vamos a ver cosas que obviamente no se habían visto anteriormente. Ya parece estar claro por el estudio filogenético del virus que es la cepa o la variedad asiática del virus de Zika que entró desde la isla de Pascua hacia la zona sur de América, Chile y Brasil, relacionado con una competencia de canoísmo que hubo un mundial allí, donde personas infectadas de la isla de Pascua y de Samoa vinieron al continente americano y de ahí probablemente se inició la epidemia. De ahí en adelante el resto es historia y de alguna manera
se disemina rápidamente por dos condiciones fundamentales que son específicas de chikungunya y zika. Una, alta densidad ética en todo el continente americano, y dos, cero barrera inmunológica que permita contener el virus. Yo creo que siempre que se junten esas dos condiciones, va un virus que llegue, virus que va a diseminarse por lo menos por el entorno tropical. Y hay otros virus en cola, solamente para lo que lo tengamos en cuenta y nos preparemos para los próximos virus que vienen, que seguro van a seguir. Aquí hay amigos biólogos moleculares y no me gusta hablar de la soga en la casa del horcado, pero este es un virus que tiene una similitud filogenética con dengue, lo cual en nuestro aspecto particular como clínico tiene una característica fundamental. El diagnóstico molecular y serológico es terriblemente complicado, porque hasta el momento no hay pruebas diagnósticas que determinen anticuerpos, solamente tenemos pruebas moleculares de distribución más o menos importante en el continente, y aún con pruebas moleculares, las disponibles en este momento, la probabilidad de reacción cruzada, inclusive con PCR, es muy alta, porque son virus que tienen estructuras genéticas muy parecidas. Y eso crea un componente muy importante en términos de nuestra capacidad diagnóstica como clínico. Yo aspiro que eso en los próximos meses vaya mejorando un poco, porque ya empieza a haber movimiento tecnológico en el mundo para llegar a mejores pruebas de las que tenemos. Hace unas semanas me preguntaba, bueno, ¿por qué tanto tema con esto del Zika cuando la verdad no es una enfermedad que en lo agudo nos preocupe, como comentó el doctor Velázquez previamente? Y yo creo que hay elementos claves que hacen definir eso y por los cuales la OMS ha puesto su firma fuerte en relación a esta epidemia. La primera de ellas tiene que ver con este aspecto, que es eminentemente entomológico. A pesar de que, como ven en la lámina de arriba, la distribución de la Aedes aegypti es fundamentalmente tropical, el Aedes albopictus es peritropical. Y si ven en la lámina de abajo, la densidad de Aedes albopictus llega hasta estados tan altos como en la zona alta del estado de Nueva York, Connecticut, inclusive límite con Canadá. ¿Qué significa eso? De que hay vectores capaces de transmitir la enfermedad en zonas mucho más amplias que la zona tropical del mundo, y eso genera una alerta en el mundo con toda razón. Es muy posible que el virus en proporción de la cantidad de Aedes en sus diferentes variedades se vaya moviendo hasta que probablemente la temperatura o la barrera del frío se lo permita tanto en el sur como en el norte. Entonces, eso va a extenderse rápidamente. Como les dije anteriormente, conocemos inclusive nuevas formas de transmisión de la enfermedad. Muy recientemente, hace pocas horas, se demostró o se está demostrando la transmisión por vía sexual, que yo creo en particular que es de mucho menor monta que la transmisión histórica vectorial, pero de alguna manera es algo que no estaba planteado ni siquiera en dengue ni en chikungunya previamente. También hay actividad viral en la leche materna, pero a pesar de eso se mantiene la lactancia materna como indicación formal en el mundo, y hay las formas de transmisión histórica, que es la vectorial y a través de hemoderivados. En términos de las manifestaciones clínicas, y aquí trato de ser lo más simple posible, yo digo como mnemotecnia 4 letras que tiene la enfermedad, 4 síntomas cardinales. Y hago énfasis en esto porque debido a la dificultad internacional de tener pruebas relativamente rápidas, lo único que nos queda a los médicos de América es diagnosticar la enfermedad clínicamente. Es imposible en un país como Venezuela, con el virus extendiéndose rápidamente, tener capacidad de los laboratorios de hacer biología molecular en muchos sitios. Eso no va a ser posible. No creo que se justifique ni siquiera desde el punto de vista real en este momento. Lo único que se justifica es hacer monitoreo epidemiológico y algunos grupos de pacientes específicos, por ejemplo embarazadas, pacientes en terapia intensiva, etcétera, etcétera. O sea que vamos a bajarle 2, como decimos aquí en Venezuela, al tema de hacerle pruebas a todo el mundo que tenga enfermedad, porque en realidad no se justifica. Y lo que nos queda es anclarnos a las claves clínicas que nos hacen el diagnóstico. Estos 4 síntomas son, vamos a verlos en la próxima lámina, pero uno de los elementos más importantes y por lo cual creo que la connotación de esta enfermedad adquiere la velocidad que ha adquirido es que solamente 1 de cada 4, 1 de cada 5 pacientes tienen síntomas. La gran mayoría de los pacientes tienen viremia y no tienen ningún síntoma, y eso nos pone un poco a pensar muy profundamente cómo hacemos énfasis sobre las medidas de prevención y el tema de la transmisibilidad, pero sobre este tema vamos a ir más adelante.
Este virus, el periodo de incubación es de 2 a 7 días, es relativamente corto, al igual que dengue, y de alguna manera es un poco lo que estábamos acostumbrados con dengue. ¿Qué sabemos hasta ahora en términos de la clínica de esta enfermedad? Como le dije, hay muy poco publicado en la literatura científica internacional y tenemos lo que simplemente ha salido publicado o lo que nos hemos tenido oportunidad de ver en este último mes y medio. En cuanto a la fiebre, es una fiebre mucho más corta que la de dengue. Hago referencia a dengue porque en Venezuela es un tema recurrente y que todo el mundo conoce. Es de mucho menos intensidad, mucho más fácil de manejo que el dengue y no es realmente uno de los grandes problemas. Las mialgias son moderadas, la gente no se siente mal particularmente. Uno de los elementos diagnósticos clave es el prurito, el rash, la eritema y el prurito son particularmente intensos, inclusive disociados con el resto de la enfermedad. Entonces, a veces el gran problema con los pacientes es el manejar el prurito, que puede durar inclusive semanas, inclusive puede reactivarse posterior a exposición solar, semanas tardías después del evento agudo. Y uno de los elementos diagnósticos fundamentales es la conjuntivitis seca, no productiva, pero que no se produce en todos los pacientes. Entonces, con esos elementos yo diría que teniendo al menos 2 o 3 de ellos, la sensibilidad es muy alta en el contexto, al menos en Venezuela en este momento, con un cuadro agudo de que lo más probable es que ese paciente tenga Zika. Una de las publicaciones, probablemente la más importante disponible hasta ahora en New England, de la epidemia en las Islas Yap, y aquí solamente para que vean en esta curva cuánto duró en ese momento, desde principios de abril hasta finales de julio. En un elemento contenido, una isla relativamente pequeña con poca población. Fíjense, estamos hablando de semanas importantes o buena parte del año, trimestres, estamos hablando semestres del año. No es una epidemia que dura 4 semanas. Tenemos que prepararnos para algo que va a ser un poco más largo que eso. Y en cuanto a los síntomas de esta misma publicación de las Islas Yap, fíjense que 90% de los pacientes tienen rash o eritema, solamente 65% de los que tienen síntomas tienen fiebre, artralgia 65%, conjuntivitis la mitad de ellos 55% y el resto de los síntomas son de menos proporción. Para un país como Venezuela, donde tenemos en este momento una epidemia activa de dengue, hacer la diferenciación en las primeras 48 horas, si el paciente no tiene tantos síntomas, no es fácil. Probablemente tenemos que esperar un par de días más para ver cómo evolucionan esos pacientes y compararlo con algunas pruebas de laboratorio que apunten hacia dengue para llegar al diagnóstico diferencial de Zika. Como le dije, el síntoma cardinal, esta es una paciente que vimos a finales de diciembre con relativamente poco malestar y ella vino porque pensaba que estaba intoxicada, porque tenía ojo rojo y erupción. Y esto es algo de lo que estamos viendo frecuentemente. En términos de erupciones, hay descritas muchos tipos de enfermedades primarias en la piel, máculas, pápulas, lesiones planas, extensas, el rash generalizado y muy pruriginoso, y este probablemente es uno de los más llamativos. Aquí tenemos una combinación de rash facial con eritema, con conjuntivitis seca, y esto nos lleva un poco al final a la pregunta más epidemiológica que clínica de cuánto durará, cuántos pacientes vamos a ver, cuántos de ellos van a ser complicados y si tenemos los recursos suficientes para manejarlo. No todas las epidemias, aún a pesar de ser por virus similares, producen el mismo impacto en el resto de la población. Esta es la distribución de las Islas Yap en términos de la distribución por tasa de los grupos etarios que estuvieron en esas islas. Y es lo mismo que se ha visto en Brasil. Hay una progresión de la tasa de ataque, menos en los niños, más a medida que va aumentando la edad, aumenta la proporción de casos en función de la edad. Algunas de las cosas que nos preocupan son las 2 complicaciones, de las cuales no voy a hablar mucho de ellas en particular porque los pediatras es un tema muy del área pediátrica y del tema del área obstétrica, que es la microcefalia y el Guillain-Barré, pero la probabilidad es relativamente baja en términos de Guillain-Barré, es 1 por 10.000 a 1 por 25.000, lo que se tiene hasta el momento, por esas proporciones también están cambiando de semana a semana. En términos del manejo clínico, y no voy a profundizar mucho en esto, básicamente manejo sintomático de la fiebre, del prurito y del malestar general con los medicamentos habituales. La recomendación oficial es acetaminofén en función de que tenemos, como les dije anteriormente, una epidemia de dengue circulando el país en este momento.
Este es el algoritmo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para el diagnóstico específico de Zika. Obviamente, como les dije anteriormente, esto no se justifica en el país, tampoco hay los recursos para que toda persona que tenga malestar vaya a hacerse en el Instituto Nacional de Higiene una prueba de Zika, entre otras cosas porque son reactivos bastante complicados y muy costosos. Bueno, las dos grandes complicaciones, como le dije, Guillain-Barré y microcefalia, lo vamos a hablar algunos de los que vienen en siguientes en la conferencia. Solamente desde el punto de vista epidemiológico, hasta ayer no había evidencia que conectara el virus directamente con la microcefalia. Desde el punto de vista estrictamente virológico, ya esa evidencia está publicada en el New England, anteayer en la noche, será una publicación con resultados del cerebro, van a profundizar algunos de los que me siguen, pero esa brecha que hasta la semana pasada no teníamos ya está cerrada. Pero esta es la evidencia epidemiológica. Fíjense la tasa de microcefalia comparada por año en la zona del noreste de Brasil, los 4 estados más afectados, fundamentalmente expresa el estado de Pernambuco, que fue el más afectado o ha sido el más afectado hasta ahora. 30 veces la tasa de microcefalia. La evidencia epidemiológica es clara, es contundente, más allá del tema virológico. Otra de las publicaciones al principio que fue publicada en Emerging Infectious Disease, en la cual en diciembre no sabían todavía muy claro en el estado de Salvador de Bahía cuál era la enfermedad, y era una enfermedad parecida, exantemática, dengue, chikungunya, zika. Fíjense lo que duró de actividades de principios de febrero hasta bien entrado julio, los casos solamente en el estado de Bahía. Guillain-Barré, la enfoque estrictamente epidemiológico. Esta es la curva recién publicada por la OMS de la curva de casos semanales de Guillain-Barré. Fíjense, me llamó muchísimo la atención que el mayor pico de Guillain-Barré ellos lo tienen en la 3 de enero, eso hace escasamente un mes, teniendo la epidemia rondando en Brasil ya por lo menos 6 o 7 meses. Vamos a ver complicaciones tardías de la enfermedad, para lo cual debemos estar preparados. Siempre me preguntan esto y hay todo un debate mediático en cuántos casos hay, y esta es una aproximación estrictamente metodológica o numerológica de los casos. En la línea roja está en la curva de casos febriles, datos oficiales del Ministerio de Salud, el máximo de casos febriles para cada semana, y en la línea azul el número de casos reales que hay. La diferencia en términos de la línea azul en función de la línea roja, si usted suma todo ese exceso de casos desde la semana 24 del 2015 hasta la segunda semana de enero, eso suma 412.000 casos en exceso de fiebre que no tienen diagnóstico claro. Si esos 400.000 casos uno pudiera aceptar que hay dengue y le metemos la mitad de los casos de dengue el año pasado, más 50.000 más, y 20.000 o 30.000 casos más de chikungunya, que son las enfermedades virales que pueden tener síntomas clínicos parecidos, todavía tienes 300 y tantos mil casos que no tienen explicación, y eso deben ser Zika casi con toda seguridad. O sea que yo creo que ese es el número sobre el cual nos estamos moviendo en términos de ataque poblacional, y ojo, solamente de los sintomáticos. Ese número hay que multiplicarlo por 3 o por 4 para saber el número total de personas expuestas virémicas en las últimas semanas en el país. Esto con la connotación de la probabilidad de la microcefalia y la mujer embarazada, que ya empieza a tomar números bastante más preocupantes de lo que teníamos anteriormente. Utilizando este mismo algoritmo y comparando la curva de chikungunya extrapolada por los casos febriles contra 3 o 4 veces los casos febriles que tenemos de Zika, según los datos comparables del mismo boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, tenemos estas dos curvas. Esta sería la curva de chikungunya y esta sería la curva de Zika. Tenemos pendientes similares, y eso quiere decir que la tasa de transmisión o la tasa de retransmisión es más o menos la misma. Eso se llama R sub 0 en epidemiología. Lo segundo es que estamos llegando a una brecha de cerca de 100.000 casos nuevos semanales que deben estar en el país. Y lo tercero, que estamos en lo que se llama la fase 2 o la fase expansiva de la epidemia, donde la capacidad de control de vector es infinitesimal. Solamente en esta fase, y eso son recomendaciones de la OMS, lo que te queda es trabajar con las complicaciones y con mitigación de los casos. Hicimos un ejercicio epidemiológico, numerológico sobre la posibilidad de casos en función de las tasas. En Brasil, en esos 4 estados, la población expuesta a 34 millones, el Ministerio de Salud reconoce de 400.000 a 1,5 millones de casos, ese es 1 a 3% de tasa general de ataque. En Guillain-Barré, 1.788 casos, esa es una tasa de 1 a 3 por 1.000 de los casos sintomáticos, no del total de expuestos, y microcefalia, 10 a 30 por 1.000. Si extrapolamos, vemos esos casos de la Polinesia, fue bastante similar. Si eso lo llevamos a Venezuela, estamos hablando de que vamos a tener, estimando la misma tasa, alrededor de 1 millón de casos, probablemente creo que esa es la línea base.
deberíamos llegar aproximadamente a 1.200 casos de Guillain-Barré desde una brecha inferior de 255 que según los datos oficiales ya los cumplimos y vamos sumando, y podríamos tener un número de casos de microcefalia que va entre 2.500 y 7.500 casos en un año de microcefalia. Creo que son números muy importantes según los cuales debemos entender hacia dónde vamos. Esto todo tiene que ver con un concepto fundamental que son los determinantes vectoriales en la enfermedad. Tenemos que conocer mejor la ecología y la biología del vector, que es el Aedes. Este es un Aedes recargado, que tiene Gmail, que tiene Twitter. El Aedes del doctor Pifano y del doctor Gabaldón mandaban la información por telégrafo. Hoy en día este es un Aedes que se acostumbró a un nuevo mundo y sobre el cual tenemos que hacer investigación. La mayoría de los índices aédicos, hay varios, tienen que estar todos por debajo del 10%, no importa cómo usted lo mida. En Venezuela, la tasa oscila entre 14 y 21% dependiendo de la época del año y el año que usted mida. Eso es un logaritmo más que el resto de América Latina. Si no incidimos sobre la incidencia aédica en el país, virus que llegue, virus que se va a extender formalmente. Ya tuvimos una experiencia previa con chikungunya y solamente por el tema del tiempo voy a adelantar un poco. Tiene que ver con cómo los venezolanos entendemos el tema del dengue en Venezuela. El dengue llegó hace 20 y tantos años y nunca se ha ido. Y hasta el momento hemos perdido esa batalla sistemáticamente todos los años. No hemos logrado combatir el vector de una manera efectiva y tenemos que empezar por reconocer eso. Y eso implica dos cosas: que el gobierno central entienda con políticas sustantivas, persistentes y efectivas cómo se combate el vector, y eso no es un fenómeno fácil. Y segundo, que la ciudadanía desde la puerta de su casa para adentro entienda cómo combatir el vector, y eso se combate con educación. Hay demostraciones a nivel local de algunas alcaldías que haciendo educación casa a casa, puerta a puerta, la gente aprende a combatir el vector y baja la densidad édica. Solamente quiero referir una experiencia de la alcaldía de Chacao y de la alcaldía Sucre, en particular en Chacao, donde en la floresta tenían 60% de índice édico hace año y medio. El último registro de hace 4 semanas llegaron a 8%. 60 a 8 les tardó año y medio bajar la densidad édica, trabajando casa por casa, toda la semana, fumigando, pero eso requiere planificación, tiempo, estrategia y ciencia. Eso no pasa al azar. Este vector, si no le entramos con tecnología, y la tecnología empieza por aquí, si nosotros convertimos a nuestro celular, que hay más teléfonos celulares, seguro que agua, seguro que medicamentos, todo el mundo en Venezuela tiene un teléfono celular. Si convertimos el celular en una herramienta de medir densidad édica y ya algunas experiencias en relación a ello, podemos georreferenciar los casos, podemos georreferenciar los AEDES, tenemos unas campañas mucho más efectivas de combatir la epidemia y creo que en eso deberíamos estar pensando. Hay algunas otras cosas tecnológicas, ovitrampas, recursos comunitarios para entender y para manejar la epidemia, algunos ejemplos de esto. No quiero terminar sin compartir con ustedes una data que tenía mucho tiempo buscando en base a la historia de dengue, porque entender dengue nos va a hacer entender las otras enfermedades. Esto es un reporte de Margaret Chan publicado hace algunos meses, que son las tasas del enfoque de dengue en el mundo hoy en día. Esta es la tasa acumulada promedio de los últimos 10 años de los 10 países con más casos totales en los últimos 10 años en el mundo. Estos son los 10 peores de dengue. Y esta está la tasa, y aquí veo un patrón claro, el patrón de América Latina, donde Venezuela es la tercera peor tasa acumulada en los 10 años en el mundo de dengue, solamente superado por Brasil por muy poquito y por Honduras. Y vemos un patrón asiático con una tasa mucho menor, a pesar de tener igual gran cantidad de casos, una tasa 4 o 6 veces menor. Algo están haciendo los asiáticos que no estamos haciendo nosotros en el control del vector, y eso es algo sobre lo que tenemos que pensar. Cuando comparamos esto por Producto Interno Bruto, porque es la excusa de que algunos países somos más pobres que otros, de los mismos 10 peores en dengue, en las barras de abajo, tenemos los países que no son pobres. Venezuela es el menos pobre de todos, o es el más rico, en base a su Producto Interno Bruto. Entonces, siendo un país relativamente con un ingreso mucho mayor o 20 mayor veces que el de Vietnam o que el de Honduras, tenemos tasas que las triplican o las cuatriplican, que es la gráfica que tenemos en la arriba. La única excepción es Honduras, que siendo un país pobre, y tú puedes explicar la alta tasa porque es un país pobre, pero todos estos países que están aquí, Venezuela, Brasil, Malasia y México, tienen productos internos brutos por encima del promedio de la región, pero a pesar de eso siguen teniendo tasas, como les dije, 3, 4 y 5 veces mayor
que el peor de los 10, que es Indonesia, de los 10 peores de América Latina, ni hablar comparado con otros países. Pero creo que esto es un elemento para la reflexión. Este gráfico mide el impacto en carga de tasa de esos 10 peores. Sumen la proporción de tamaño entre Venezuela, Honduras y Brasil y tenemos el 75% de la carga de todos los casos de dengue en los últimos 10 años en 3 países de América Latina. Y eso es brutal. Y fíjense solamente el tamaño que representa Venezuela de ese tapiz que yo llamo el tapiz maligno del dengue. Uno de los grandes problemas, y esto es algo sobre lo cual hemos reflexionado mucho, solamente los casos clínicos están en la punta del iceberg. Y este es nuestro nivel de visibilidad clínica. Y la transmisión no tiene que ver nada con eso. La transmisión tiene que ver con lo que está abajo. 3 o 4 veces de los 4 de los pacientes que tienen virus no tienen síntomas y también transmiten y también tienen contacto con mujeres embarazadas. Por lo tanto, nuestro escenario de transmisibilidad es mucho más grande de lo que nosotros estamos percibiendo. Hay una relación importantísima entre la densidad édica y la seroprevalencia, que es una brecha que permite que la enfermedad se transmita más o se transmita menos, que es la barda de la garrocha. Si tenemos una barda de garrocha alta, que es como pasa en dengue en Venezuela, con una seroprevalencia alta por la alta tasa histórica, tú necesitas una densidad édica extremadamente alta para poder pasar por encima de esa barrera. ¿Qué pasa? En Zika la barrera es bajita porque no tenemos inmunoprevalencia y si tienes una densidad vectorial extremadamente alta, vas a tener una epidemia larga, contundente y persistente. Y eso es lo que va a pasar en Venezuela. No hay forma de que con la densidad édica extremadamente alta que tenemos y una barrera inmunológica baja vayamos a combatir a la epidemia relativamente rápido. Hemos hecho algunas cosas, ya los he mostrado antes, pero esto lo busqué esta mañana. Tenemos un algoritmo matemático a través de Google Trends para monitorizar la epidemia porque el boletín epidemiológico sigue sin publicarse. Espero que salga pronto, la verdad, es un deseo. Fíjense la magnitud de la epidemia de chikungunya, fíjense la epidemia de la magnitud de Zika por dónde va. Y esto hemos demostrado que hay una correlación directa con el número de casos a través del algoritmo de Google Trends. Entonces, tenemos una epidemia que se está extendiendo masivamente por el país en términos de la cantidad de casos y el impacto que ella produce. Esto solamente es posible combatirlo si pegas estos 4 tanques que están abajo, que son diagnóstico y manejo, vigilancia integral y preparación para la epidemia, control sostenible del vector, investigaciones en vacunas y investigación básica y ciencia. Si tú no pegas esas cuatro coordenadas, vamos a seguir teniendo dengue históricamente y es una labor central tanto del ente científico que somos nosotros como del ente gubernamental. Detrás de esto siempre hay un fenómeno económico. Esta enfermedad cuesta dinero y es lo que llamamos hoy la carga monetaria de enfermedad. Pero a la vez de eso, haces perderle dinero a mucha gente. Este gráfico, que es de Economist de la semana pasada, mide el número de personas en Brasil que van a viajar al resto de los países en el próximo año con potencial de transmisión de Zika a otros países. Es brutal. Son millones de personas viajando hacia Brasil o desde Brasil. Y eso, de alguna manera, compromete la situación. Esta misma gráfica es en billones de dólares del impacto que produce ese movimiento humano en el próximo año en América solamente. En conclusión, tenemos un virus con muy alta capacidad de transmisión, poca potencialidad de letalidad aguda, una enfermedad banal en la fase aguda, un alto porcentaje asintomático, unas consecuencias muy importantes a largo plazo y un problema y diagnóstico diferencial complejo que no es fácil de atender. Muchas gracias.